suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que distribuyeran a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron a los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Esta es palabra de Dios. Hace algunas semanas veíamos en el libro de Hechos cómo había sido derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes, de tal forma que se hacía evidente que ellos ahora eran el nuevo templo de Dios, sobre quien reposaba el fuego de la presencia de Dios. Por el poder transformador del Espíritu Santo y mediante la predicación de la palabra, las enseñanzas de los apóstoles, el partimiento del pan y la oración, la iglesia comenzó a vivir de una manera santa, radicalmente diferente y llamativa para sus vecinos. Ahora, ¿cuáles eran esas características que mostraban la santidad de la iglesia? Como el nuevo templo de Dios lleno de su Santo Espíritu. El capítulo 2 algo ya nos adelantaba. Les invito a abrir sus Biblias, porque no va a haber proyección de esto. Así que abran sus Biblias, sus aplicaciones y vayan ustedes a verlo. Capítulo 2, verso 43 al 44. Nos adelantaba esto, que decía: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Así se comenzó a vivir la iglesia después de haber sido llena del Espíritu Santo, después de que haya sido derramado el Espíritu Santo y de escuchar la predicación de Pedro. Por un lado, los apóstoles realizaban señales de la continuidad de la obra del Cristo resucitado. Y por otro lado, los creyentes estaban muy unidos y compartían sus posesiones. Eso mismo vemos ahora al final del capítulo 4.
y al principio del capítulo 5, que es lo que acabamos de escuchar leído por Pamela. Ahí vemos que nos vuelve a mostrar que todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios sin temor y para vivir en unidad. Miren los versos 31 y 32 del capítulo 4. Como que es el pasaje del sermón anterior, pero cómo se conecta con lo de hoy. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartía. Ya eran 5.000 personas en la iglesia, un poquitito más que nosotros. Y practicaban la unidad de tal forma que compartían todas las cosas. No consideraban sus posesiones como algo para uso personal e intransferible, sino que lo veían como algo para ser compartido voluntariamente con otros. Como realmente estaban unidos en un solo corazón y alma, sabían y sentían que muchos dentro de esa nueva comunidad necesitaban ser ayudados. Eso hacía brotar en todos una gran generosidad, al punto que ninguno consideraba sus posesiones como suyas, sino como para ser compartidas. Todos compartían. Todos aportaban para que nadie le faltara. Incluso los que tenían más. Uno dice, obvio los que tenían más aportan más, pero a veces no es así. Los que tenían más hasta vendían sus posesiones más valiosas para dar lo recaudado. De forma que no hubiera necesitados entre ellos. Mientras los creyentes se cuidaban así unos a otros, los apóstoles, versos 33 al 35, si lo ven ahí, ¿qué estaban haciendo? Predicando acerca de la resurrección. Con gran poder, eso quiere decir con valentía, llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. De esa forma estaban predicando, de esa forma estaban testificando de que Cristo había resucitado y estaba vivo. Está vivo. A los apóstoles también se les entregaban los dineros recaudados para que los distribuyeran con sabiduría, según la necesidad. Ellos estaban encargados de distribuir tanto material como espiritualmente a cada una de estas 5.000 personas de la iglesia. Todo esto es un milagro del Espíritu Santo que transformó a estas personas para vivir de esta forma, en plena comunión, testificando de Cristo resucitado. Tomemos el peso o la dimensión a eso, 5.000 personas unidas en una sola mente y un solo corazón, y además dispuestos a compartir todo. Milagroso, ¿no? Esto muestra la abundante gracia de Dios sobre ellos, que les proveía lo necesario para suplir las necesidades de todos, para ser generosos y para testificar sin temor. Esa es la iglesia viviendo santamente, como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, ellos estaban viviendo de una manera diferente y mejor que su entorno, agradando a Dios y reflejando su carácter santo, siguiendo naturalmente sus preceptos de amor a Él y de amor al prójimo. ¿Cómo? Cuidando de los necesitados, cuidando de que no hubiera necesitados entre ellos, mientras testificaban de la resurrección.
Al principio dije, y en sermones anteriores he enunciado esto de que la iglesia se está mostrando como el nuevo templo, la congregación, el grupo humano de personas. Se estaba mostrando como el nuevo templo de Dios, que albergaba a su Santo Espíritu. Pero mientras el templo o el tabernáculo, con su arquitectura, su disposición, su decoración, sus ritos, sus símbolos, buscaba reflejar el carácter santo de Dios y albergar su santidad y su palabra, la iglesia, como el nuevo templo santo de Dios, con su manera de vivir en unidad, generosidad, amor, cuidado mutuo, sujeción al liderazgo, sabiduría en la distribución, entre otras cosas, reflejaba precisamente el carácter santo del Dios perfecto en unidad. Igual que el templo. Reflejaba al Dios lleno de gracia y abundante en generosidad. Un Dios amoroso que cuida de cada uno, proveyéndoles todo lo necesario. ¿A quién se estaba pareciendo la iglesia? A Dios. Este templo buscaba reflejar a Dios. Porque los creyentes estaban llenos del Espíritu de Dios. Eso es lo que los hacía el templo. Estoy hablando en pasado para explicar el texto, pero esto se aplica a la iglesia hoy. Miren, quizás aquí podamos estar pensando que nosotros como iglesia sí somos generosos. Sí cuidamos unos de otros. Sí somos ordenados con los dineros y con la distribución de estos. Sí predicamos la palabra. Sí contamos el evangelio a otras personas. Yo creo que el Espíritu Santo sí ha hecho una obra en esta iglesia, en ustedes, en nosotros, para que vivamos de esta forma, en santidad. Pero ¿hemos llegado a la meta? No estamos llamados a practicar, no estamos llamados a practicar exactamente lo que está diciendo Hechos. Porque Hechos se trata de una descripción de la obra del Espíritu Santo en la iglesia y no una receta de cómo tiene que ser. ¿Ya? Pero como se trata del mismo Espíritu obrando hoy en nosotros, podemos esperar que su palabra que hemos leído y que estamos viendo ahora nos desafíe en la misma dirección, hacia los mismos principios. En palabras de Chris, que está con los niños ahora, Hechos es descriptivo, no prescriptivo. Anótenlo por ahí. Así que creo que esta sección nos desafía a reevaluar nuestras prácticas, reevaluar nuestros corazones en estas materias. Creo que a todos nos queda mucho más por avanzar al mirar el ejemplo de la primera iglesia y saber que tenemos el mismo espíritu transformador, ese mismo espíritu que habita en nosotros. Así que sí, como iglesia tenemos tiempos de compartir y de compañerismo, pero nos falta verdadera unidad y unanimidad. ¿Cuántos somos? Así, hoy 70, 80 adultos y tenemos nuestras diferencias y divisiones, ¿sí? Con cuidado quiero ocupar esas palabras. Nos falta verdadera unidad y unanimidad. Nos falta dedicar tiempo a escuchar a otros y sobre todo a dejar que otros se metan en mi vida. Quizás nos gusta más meternos en la vida de los otros, pero que se metan en mi vida, eso no. Creo que nos falta avanzar en eso. Sí tenemos estrategias de ayuda, tenemos canastas de alimento, tratamos de ayudar a los adultos mayores, tratamos de estar cuidándonos unos a otros, pero nos falta estar aún más atentos a los necesitados de nuestra congregación y a hacer algo al respecto. Sí tenemos miembros generosos, muchos miembros muy generosos que aportan. Acabamos de tener la ofrenda, domingo a domingo, aportando.
transferencias para que la iglesia funcione. Sí, pero nos falta sacrificar más nuestros gustos y nuestras posesiones, sacrificar nuestro bienestar propio. Nos falta ser más diligentes, responsables y constantes con nuestros aportes y ofrendas. Sí tenemos un concilio en el que tratamos de distribuir con sabiduría, responsabilidad y generosidad. Así como la primera iglesia tenía los apóstoles hasta esta altura, haciendo eso, nosotros tenemos un concilio, un grupo de ancianos, de maduros en la fe, que quiere hacer bien estas cosas. Pero nos falta más sabiduría para administrar los recursos. Insisto, y felicito al concilio, pero falta más sabiduría para administrar los recursos y hacerlo con más valentía y conocimiento de las reales necesidades de nuestra iglesia. Sí, como iglesia, tenemos recursos económicos para sostener el ministerio pastoral y el funcionamiento de la iglesia. Hace algunas semanas, un mes, un poco más, tuvimos nuestra asamblea donde ustedes vieron nuestros recursos, que incluso tenemos el privilegio de tener ahorros. Pero creo que nos falta para que este ministerio y el ministerio de la palabra pueda expandirse, pueda multiplicarse, para que podamos soñar, por ejemplo, con un lugar propio, con ayudar a otra iglesia, con ayudar misioneros. Hay tantos más proyectos que unas buenas finanzas nos pueden nublar la vista. Creo que podemos avanzar más por la obra del Espíritu. Y digo esto con cuidado, porque me cuesta hablar de esto. Creo que a todos los chilenos también nos cuesta hablar de plata. Pero en mi posición me cuesta mucho hablar del dinero. Pero espero que la transformación de esta iglesia sea producto de la palabra, del Espíritu, que escribió esto, que permitió que esta obra de la primera iglesia, o del Espíritu, es la primera iglesia que era registrada para funcionar como ejemplo para nosotros. Como ejemplo de lo que el Señor puede hacer con su iglesia. Lucas muestra cómo este nuevo templo de Dios, la comunidad, la congregación, la iglesia, es delicadamente santa. La santa presencia de Dios en la iglesia no puede ser tratada con liviandad o falta de respeto. Lo que el Espíritu de Dios ha santificado no debe ser profanado, corrompido o contaminado. Como vimos, la iglesia, por medio de su comportamiento en unidad, amor, generosidad y cuidado mutuo, se estaba mostrando como este templo del Dios Santo lleno del Espíritu de Dios. Y vemos un buen ejemplo de ello en los versos 36 y 37. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Aquí tenemos un hombre que era tan conocido por su carácter preocupado por otros, servicial, amoroso, que su sobrenombre era Bernabé o Barnabé, es decir, hijo del que consuela. Es una difícil traducción. Por eso la NBI pone que significa consolador. Otras traducciones dicen hijo del consolador. En fin, era un referente para la iglesia de lo que significa dar consuelo a otros. Él, así como otros también quizás lo habían hecho ya, vendió un terreno y dio todo el dinero a los apóstoles para que lo distribuyeran entre los creyentes según su necesidad. Es interesante que mencione que era un levita de Chipre.
Yo creo que Lucas, además de dar certeza de este relato e introducir a este personaje que más adelante en la historia tomará un rol más protagónico, ¿sí? Este personaje existió, vayan a buscarlo, pregúntenle a otro, Bernabé, todos lo conocían, pero quizás también quiere poner de manifiesto el nivel de sacrificio que significó su aporte. Por ser levita, de la tribu de Leví, no debería haber tenido terreno alguno, según la ley de Dios. Todas las otras tribus podían heredar, los levitas no. Pero él era de Chipre. Así que probablemente él había heredado algún terreno durante la dispersión, cuando no estaban funcionando ordenadamente como el pueblo de Dios. Así que tiendo a pensar, y acá hay discusión, pero tiendo a pensar que no era algo que le sobraba y que quizás significó mucho para su familia ese terreno. Lo que sí vemos es que ahora él lo entrega íntegramente para ayudar a sus nuevos hermanos en la fe. Bernabé entonces es un buen ejemplo de cómo miembros de la comunidad vivían la santidad de la iglesia. Cómo la iglesia se estaba pareciendo al Dios generoso. En cambio, tenemos por contraste el ejemplo del capítulo 5, versos 1 y 2. Un hombre llamado Ananías también vendió su propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Este matrimonio, que también vendió una propiedad, no entregó todo lo que había recibido por la venta. Nadie los había obligado a vender ni a darlo todo. No había una receta, una ley que dijera, si vendes algo, lo regalas todo. Pero ellos dieron solo una parte, diciendo que lo estaban dando todo. No sabemos con qué motivación quisieron vender. No sabemos por qué quisieron ayudar, o si realmente querían ayudar. Ni tampoco sabemos por qué no lo entregaron todo. Podríamos suponer varias cosas. Pero sí podemos ver que en complicidad mintieron, antepusieron sus necesidades y no confiaron en la distribución de los apóstoles. Leamos parte de los versos 3 al 9. Me voy a saltar algunas partecitas. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Más adelante, leemos que unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se propusieron? ¿O por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Estos miembros de la iglesia profanaron la santidad de la iglesia. Contaminaron el nuevo templo que era la comunidad. Ofendieron al Espíritu de Dios que había llenado a los creyentes. Tomaron lo que daba gloria a Dios y mostraba la santidad de la iglesia y lo torcieron para beneficio propio. Vayamos a Levítico 10. A ver si esto nos suena parecido. Levítico 9, verso 22 hasta el 10:2. Dice así.
acaban de terminar de construir el tabernáculo, estaban consagrando, Aarón y sus hijos habían sido consagrados como sacerdotes, y empieza a ocurrir lo que voy a leer. Una vez que Aarón terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. ¿Se parecen algo a Pentecostés? Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Así como los hijos del sacerdote Aarón, en su primer día de trabajo como sacerdotes, sin considerar la santidad de Dios y sus órdenes, ofrecieron una adoración en el tabernáculo, en el templo, de una forma que no agradaba a Dios, que Dios no había ordenado. Eso provocó la ira de Dios y su muerte. Así también, Ananías y Zafira, sin considerar la temible santidad de Dios y la delicada santidad de su iglesia, practicaron una supuesta piedad como no debían y cayeron muertos a manos de Dios. Miren los versos 4 al 6 y 9 al 11 de Hechos. Pedro dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. ¿Qué ocurrió con Zafira, la esposa? Pedro le recriminó: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Pedro no la mató. Hay que aclarar eso. Ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Si la iglesia, la comunión de hermanos, la congregación de creyentes llenos del Espíritu Santo es el nuevo templo de Dios, entonces no debe profanarse. Estoy hablando de las personas. No debe profanarse lo que aquí ocurre. El lugar donde habita la temible presencia del Dios Santo. No debe corromperse la actividad de la comunidad que ha sido santificada por el Espíritu. No debe contaminarse la unidad. No debe contaminarse la generosidad. No debe profanarse el amor mutuo. No debe corromperse el cuidado por los necesitados. No debe corromperse la distribución sabia de los recursos, porque temibles son las consecuencias. Quizás tú estabas mirando muy en menos a la iglesia y viendo las prácticas de santidad como las de este pasaje, como algo liviano. El estar unidos, el ser generosos, el cuidado mutuo, como algo liviano.
Podríamos ver, por ejemplo, nuestros aportes como algo secundario y sin importancia. Incluso podría haber alguien aquí, espero que no, pero que vea una oportunidad en esta iglesia para aprovecharse de otros o para aprovecharse económicamente. Pero miren lo que este pasaje nos está mostrando. Lo grave que puede ser profanar así a la iglesia. Lo delicada que es su santidad y lo mucho que debemos cuidarla. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Pero que cada uno de nosotros sabe dónde nos puede estar apretando el zapato. Pero creo que también esto nos debe llevar al arrepentimiento. A nombre de esta iglesia y de todas las iglesias. Y de personas que supuestamente, llevando el nombre de Cristo, han abusado del poder. Han obviado su responsabilidad de cuidar de los necesitados de sus congregaciones. Personas, iglesias, que han ensuciado y robado de los dineros de la iglesia. Tú puedes estar de acuerdo conmigo que muchas veces la iglesia ha fallado en esto. Pero pasajes como este nos recuerdan que Dios mismo, tarde o temprano, purifica y santifica con fuego a su amada iglesia. Así que cuidémosla. Cuidémonos. Cuidémonos. Mantengamos la unidad. Seamos generosos. Prediquemos fielmente la palabra, cuidando con temor la santidad de la iglesia. Oremos. Señor, primero te doy gracias por lo que tú has hecho con tu iglesia, por habitarla y transformarla para que seamos de esta forma. Unidos, generosos, amorosos, cuidándonos unos a otros, fieles a tu palabra. Te doy gracias por las cosas que ya has hecho en esta tu iglesia, en esta comunidad. Perdónanos por todas las veces que hemos fallado. No permitas que insistamos en nuestro rol, sino transfórmanos. Pon este ejemplo de la primera iglesia como algo a lo que podamos aspirar. Danos sabiduría para hacerlo de maneras que sean acorde a nuestros tiempos, a nuestras necesidades y a lo que tú nos has dado ya. Cuida la santidad de tu iglesia. En nombre de tu Hijo oramos. Amén.